conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 5 de esta serie que le hemos titulado Las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a entrar, amado hermano, a lo que es la iglesia, lo profético de la iglesia de Pérgamo, que creo que va a ser de mucha bendición. Se va a poner muy, muy interesante. Pero, ¿qué te parece si, amado hermano, comenzamos con una oración? Le pedimos al Señor su ayuda, su bendición en todo lo que vamos a hacer. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar las gracias por cada una de las personas conectadas. Y te queremos pedir ahora, Señor amado, de que tú nos ayudes y nos bendigas y estés con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, la lección pasada vimos el principio, la introducción a la iglesia de Pérgamo, pero ahora vamos a entrar a lo profético de la iglesia de Pérgamo. Recordémonos que esta iglesia, esta carta, es dirigida también no solamente a la iglesia de ese entonces, sino también al cristiano mundano. Al cristiano mundano, que nos estudiamos suficiente la semana pasada acerca de ello. Miremos entonces un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y mencionamos, amados hermanos, de que una de las cosas por las cuales se conocía como el trono de Satanás, aquí donde habita Satanás, aquí en Pérgamo, amados hermanos, era a causa de los 5 cultos a diferentes dioses que tenían ahí en Pérgamo. Mencionamos que esa era una de las razones por las cuales no era perseguido el cristiano ahí en Pérgamo. Y estos 5 cultos, amados hermanos, tenían bastante influencia en la gente. Es más, la gente viajaba de distintos lugares para venir a rendir cultos a estos dioses. Y en algún momento comenzó a influenciar a los cristianos e inclusive se pudieron haber metido algunas personas tratando de ganar seguidores para estos cultos. Eso solamente son cosas que estábamos mencionando la semana pasada. También mencionamos acerca de este nombre, el nombre de Pérgamo. Y mencionamos que aunque significa cada una de estas cosas que pusimos ahí, también es la raíz de las palabras bigamia y poligamia. Dando a entender, amado hermano, que esta carta tiene que ver con cristianos que están teniendo amores con diferentes señores. Y mencionamos acerca del mundo y mencionamos acerca del Señor. Cristianos que están comprometidos con el Señor, pero también tienen amores con el mundo. Y es muy probable que en medio de esta iglesia había gente, como lo menciona aquí, con las doctrinas de Balaam, que ponen tropiezo. Miremos otro de los puntos que mencionamos la semana pasada. Hablamos acerca de esta espada aguda de 2 filos. Mencionamos que tiene que ver con la palabra de Dios y que la razón por la cual Jesús se presenta a esta iglesia de esta manera
es porque viene a corregir falsa doctrina. Y es que ahí en esos versos, capítulo 2, versículo 14 al 15, se nos había hablado de este personaje Balaam y su doctrina. Y también mencionamos que tenía que ver con el consejo que Balaam, fuimos al Antiguo Testamento y vimos que era el consejo que Balaam le había dado a Balac, de hacer tropezar a los hijos de Israel para que Dios trajera su juicio contra ellos. Entonces, concluimos que era una doctrina que pone tropiezo. ¿Te recuerdas? Una doctrina que pone tropiezo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la fornicación y de los ídolos. Todo esto lo vimos la semana pasada. Entonces, también mencionamos, amados hermanos, acerca de estos personajes, los Nicolaitas. Los Nicolaitas, que también concluimos que era muy similar su doctrina de Balaam. Nuevamente poner tropiezos por medio de la idolatría y la fornicación. Todo esto estaba pasando ahí en Pérgamo. Ahora, mira conmigo, por favor, este periodo profético de Pérgamo. Y una de las cosas que vamos a notar es que ahora nos van a enseñar, amados hermanos, cómo este periodo se convierte en el periodo del adulterio espiritual, el periodo de falsas doctrinas y el periodo de la falta de compromiso matrimonial con Cristo. Démonos cuenta de algo muy importante, las fechas. Las fechas es desde el año 313 al año 606. ¿Y qué ocurrió ahí en el año 313? Eso es de mucha importancia. Recordémonos, amados hermanos, es de que habían pasado solamente un poquito tiempo de que se había dejado de perseguir a la iglesia. Y en el año 313, Constantino legaliza el cristianismo en ese mismo año. Pero no solamente el cristianismo. Constantino igualó los derechos de la iglesia y del paganismo. Mira lo que encontré aquí, porque eso se pone bien interesante. Esto lo encontré en un libro que se llama 100 ilustraciones sobre la historia de la iglesia. Mira lo que dice. Constantino el Grande, del año 313 al año 337, demostró ser un emperador inteligente y de brillantes ideas. La mejor de todas, sin duda, fue la que se le ocurrió para triunfar allí donde sus predecesores habían fracasado: la lucha contra el cristianismo. ¿Que cómo resolvió el problema? Uniéndose a ellos. Constantino supo ver que la lealtad al emperador, si se unía la lealtad a una religión compartida, podía ser la clave para salvar a un imperio que decaía y se dividía por momentos. Y así fue. Es más, amados hermanos, algunos estudiosos dicen que Constantino realmente no se convirtió al cristianismo al 100%. Hubieron cosas que él no hizo hasta los últimos momentos de su vida, como su bautismo, amados hermanos. Pero sí tuvo mucha influencia y sí hizo bastantes cosas para hacer unir la iglesia con el gobierno o con el imperio. Mira lo que sigue diciendo, porque es importante todo esto. Tras su peculiar y cuestionada conversión al cristianismo, Constantino se reunió el 313 en Milán con su cuñado Licinio, emperador de Oriente, para firmar un decreto que concedería libertad religiosa en todo el territorio imperial. El Edicto de Milán, mira qué interesante esto. Este reconocía el cristianismo como religión lícita y exigía a la devolución de los lugares de culto confiscados a los cristianos. Y es que, amado hermano, el período de Pérgamo es conocido del año 313 al año 606
como el período del adulterio espiritual. Desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal. Se constituye, amados hermanos, como un período de adulterio espiritual. Ahora, comenzaron a practicar cosas, amados hermanos, que no eran bíblicas, cosas que definitivamente llevaron a la iglesia a perderse totalmente. Es por eso que miramos el próximo periodo, el periodo de Sardis, donde miramos que Jesús le dice a la iglesia: sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Por qué? Porque a ese punto llevaron a la iglesia. En este periodo se comenzaron a celebrar cosas que nunca jamás se habían celebrado dentro de la iglesia. Por ejemplo, San Valentín. San Valentín, amados hermanos, es una fiesta con orígenes paganos. Pero el día de hoy es celebrada en muchas de las iglesias, hasta cristianas, amados hermanos. Mira lo que dice National Geographic acerca de San Valentín. National Geographic no son cristianos. No están interesados en tomar puestos. Están interesados en decir la verdad. Mira lo que dice. La historia más antigua del origen del día de San Valentín se remonta a la fiesta Lupercalia, la festividad pagana que durante siglos se celebró a mediados de febrero. Se dedicaba a la fertilidad. Los hombres se desnudaban y sacrificaban una cabra y un perro. A continuación, los jóvenes cogían tiras de piel de los animales sacrificados y las usaban para azotar a las jóvenes y fomentar la fertilidad. Entonces, amados hermanos, todo esto viene ocurriendo en este periodo, pero realmente traía un trasfondo pagano. Y este Papa, Gelasio I, en el año 498, la introduce a la iglesia. Mira lo que dice esta segunda parte. Las Lupercales eran muy populares y son una de las pocas fiestas paganas que aún se celebran 150 años después que el Imperio Romano legalizara el cristianismo por parte de Constantino I. Cuando el Papa Gelasio I llegó al poder a finales del siglo V, puso fin a las Lupercales. Poco después, la Iglesia Católica declaró que el 14 de febrero se celebrarían las fiestas en honor al mártir San Valentín. Y es que, amado hermano, se metieron celebraciones con raíces paganas a la iglesia. O por ejemplo, esta otra, la Navidad. Pocas personas se ponen a ver de dónde vienen los orígenes de estas fiestas. Estas fiestas fueron introducidas en este periodo a que se celebrasen dentro de la iglesia. Recuérdate, amado hermano, el periodo que estamos viendo, donde la doctrina de Balaam y la doctrina de Nicolás tenían un efecto en la iglesia de Pérgamo. Mira lo que dice aquí el National Geographic nuevamente. El emperador Constantino, encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano, actuó con el apoyo del pontífice del momento, el Papa Julio I. Así, se fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, una fecha arbitrariamente escogida por la Iglesia Católica a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera. Esa es una de las teorías. Esta creencia nace de interpretaciones de los evangelios que describen que Jesús nació en un momento en que los pastores tenían rebaños al aire libre, algo imposible en invierno y en una región como Palestina. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo se escogió esta fecha?
la fecha del 25 de diciembre. La iglesia al principio se opuso a celebrar el nacimiento de Jesús. Después la Iglesia Católica Apostólica Romana en un principio celebró el natalicio de Jesús el 6 de enero. Pero después, en el año 430, en Alejandría se celebra Navidad por primera vez el 25 de diciembre. Y en el 386, en Antioquía, se comienza a celebrar Navidad el 25 de diciembre. Pero entonces, ¿por qué se escoge esa fecha? Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, nórdico del dios sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Fíjate que casi cada vez que yo hago esta prédica o que la reviso, me pongo a revisar que todo esto esté correcto, porque lo he hecho desde hace varios años ya, y me pongo, y nuevamente ahorita que estaba preparando todo para esta lección, me fui a ver si todo esto estaba de acuerdo a la historia. Y sí, amado hermano, nuevamente verifico toda esta información. Mira qué más ocurre en estas fechas. Mira lo que muestra esta otra nota. Los mexicas celebraban durante el invierno el advenimiento y era un dios de ellos, del sol y de la guerra. En el mes y nuevamente no voy a tratar de pronunciar esa palabra, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Entonces, nos damos cuenta que habían varios dioses con D pequeña que ya se celebraban. Y esto era algo que la Iglesia Católica iba a aprovechar para poner ciertas celebraciones, como esta otra. Los incas celebraban el renacimiento del Inti o el dios Sol. La fiesta era llamada Capac Raimi o fiesta del Sol Poderoso. Y los romanos en estas fechas celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti o nacimiento del Sol Invicto. Ahora, amados hermanos, no solamente se introducen fiestas con paganismo, sino se comienzan a introducir doctrinas totalmente erradas, amados hermanos. Esto ocurre en este periodo, por eso es el periodo del adulterio espiritual. Amén. Mira otras cosas que comenzaron a ocurrir. Nos vamos a dar cuenta que las herejías y las enseñanzas de errores comienzan a surgir. En el cuarto siglo se comienzan a ver templos dedicados a María. Ahora, una de las cosas que tienes que saber es de que varios de estos acontecimientos, herejías, enseñanzas y eventos que comenzaron a meterse en la iglesia comenzaban acá en este periodo, pero terminaban desarrollándose en el próximo periodo que vamos a ver, el periodo de Sardis. Mira por favor este otro. En el quinto siglo se comienzan a ver imágenes de María e iglesias más grandes comienzan a ser dedicadas a ella. Y en un punto inimaginable, en el año 431, el concilio de Éfeso nombra a María Theotokos, o sea, la Madre de Dios. ¿Qué era lo que pasó? ¿Te recuerdas de que ahí en Éfeso había una deidad femenina muy fuerte y muy influyente sobre los efesios? Es más, el libro de los Hechos, capítulo 19, nos muestra la devoción de los efesios hacia Diana de los Efesios. Hechos capítulo 19. Y ahora, amados hermanos, este concilio está ocurriendo en el mismo lugar donde se adoraba a esta deidad femenina, ahí en Éfeso. Y ahora ahí mismo se está proclamando a María como la Madre de Dios. Algo inimaginable.
Hermano amado, todo esto ocurrió durante este periodo. Pero esto, amado hermano, de la adoración a María realmente solo estaba comenzando. Se comienza a desarrollar aún más en el periodo de Sardis, que lo vamos a ver porque es importante. Tú que ya estudiaste las definiciones de las iglesias, te recordarás lo que significa cada una de estas iglesias. Amén. Pero la adoración a María realmente tomó cerca de 900 años, dicen los estudiosos. O sea, no fue de la noche a la mañana. Estuvieron tratando hasta que una generación la aceptó. Amén. Y en el concilio de Nicea, en el año 787, se determinó que como la cruz era un símbolo sagrado en todas partes, también lo eran las imágenes de Jesús, María, los ángeles y los santos, y que se podían adorar. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en el período de Pérgamo. Ahora, miremos algunos otros detalles, porque eso es de mucha importancia. Cada uno de estos períodos, amados hermanos, cada uno de estos acontecimientos no ocurrieron de la noche a la mañana. Por ejemplo, la adoración a imágenes se tomó cerca de 300 años para ser aceptado. La adoración a María tomó cerca de 900 años. El bautismo infantil tomó cerca de 250 años para ser aceptado. Y nuevamente, como te lo decía, muchas de estas herejías solo empezaban en este periodo y terminaron de desarrollarse en el próximo periodo. Es exactamente, amado hermano, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y lo que Jesús le alertó a la iglesia de Pérgamo. Balaam hizo que Balac llegara a un acuerdo con Israel. Lo mismo pasó en este periodo. Se unió la iglesia con el paganismo. Tú me podrás decir de que soy legalista por no aceptar la Navidad, por no aceptar cualquiera de estas cosas, pero la historia no miente, amado hermano. En este periodo de ceguera espiritual se aceptan estas cosas en la iglesia. Y Cristo anda llamando a los vencedores que no se van a moldear a ese periodo. Cristo anda llamando a una iglesia santa. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 14 al 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Te recuerdas? Aquellos que no miraban muy mal que se practicaran algunas cosas que ocurrían en Pérgamo con los 5 cultos que se tenían. Pero mira lo que dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, de que estas cosas los problemas que habían en esta iglesia tienen que ver con doctrina. Los problemas de este periodo tienen que ver con doctrina y tienen que ver con cosas sacrificadas a los ídolos, poner tropiezo y cometer fornicación. Ahora, para cerrar esto, amados hermanos, vamos a la parábola que va de la mano con este periodo. Recuérdate que las parábolas tienen que ver con el periodo de la iglesia, el periodo de Pérgamo. Y vas a ver cómo hace de tanto sentido esta parábola. La parábola de la semilla de mostaza. Es algo impresionante. Cristo dejó ahí todo profetizado lo que iba a ocurrir, no solamente en la carta a Pérgamo, sino también escrito en la parábola de la semilla de mostaza. Miremos lo que dice. Dice, otra parábola se refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo,
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, la primera cosa que vamos a notar es que usan la palabra semejante ahí. Esa es la palabra homoios, del griego 3664, que significa similar, semejante, parecido, es decir, relativo a tener una misma o similar naturaleza o cualidad. Quiere decir, amado hermano, de que el reino de los cielos es semejante, o sea, es similar o es parecido al grano de mostaza. Una de las cosas que vas a notar es de que las primeras 3 parábolas tienen que ver con semillas, incluyendo esta, el grano de mostaza. Y es que en la primera parábola la semilla representa la palabra del reino. Eso nos lo dice Cristo claramente. En la segunda parábola habla acerca de las 2 semillas. Y las 2 semillas, una representa los hijos del reino y la otra representa los hijos del maligno. Pero en la tercera, el grano de mostaza representa el reino del principio hasta el crecimiento total del reino de los cielos. Entonces, vamos a darnos cuenta que ahorita vamos a comprender algunos detalles de mucha importancia con referente a este periodo. El hombre ahí en esa parábola tipifica al hijo del hombre. El campo ya nos lo dijo Jesús, que tipifica el mundo. Y la semilla y la razón por la cual las 3 parábolas primeras tienen que ver con semilla es porque están hablando de principio. Están hablando de cómo comenzó. Amén. Vayamos allá a Lucas 16:16, porque este verso nos va a ayudar bastante. Lucas 16:16. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, o sea, hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Desde dónde? Desde Juan. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, nos damos cuenta que por eso es que las primeras 3 parábolas tienen que ver con semillas, porque es el principio del anuncio del reino. Amén. Ahora, aquí se pone interesante, porque también nos muestran, amados hermanos, a las aves. Y habíamos dicho que las aves tipifican espíritus inmundos, según Apocalipsis 18:2. Ahora mencionamos de que no todas las aves se tipifican espíritus inmundos, pero algunas aves tipifican espíritus inmundos. Y aquí Jesús ya nos había dado, en la primer parábola, nos había dado el significado de las aves que se venían a comer las semillas. ¿Te recuerdas? Dice la palabra del Señor que es figura del malo. Cuando alguien no entiende la parábola, decía Jesús, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Entonces, las aves sigue esa misma definición. Tiene que ver con espíritus inmundos, pero ojo, aquí ocurre algo diferente. Aquí no vienen a comerse la semilla. Mira lo que ocurre acá en esta parábola. Dice la palabra del Señor que ahora vienen a hacer nidos en sus ramas. Y esto es de mucha importancia, porque esto tipifica el periodo donde los espíritus inmundos vinieron a hacer habitación. ¡Qué impresionante! Te das cuenta cómo todo está bien amarrado y te vas a sorprender más con el próximo periodo. Vamos a ver cosas, amados hermanos, que nunca te imaginaste. Así que te pido, por favor, no te pierdas la próxima clase, que va a ser de mucha importancia. Y por favor, yo entiendo, tal vez las noticias de esto de la Navidad y San Valentín y todo eso te agarró por sorpresa.
Pero si ya vienes siguiendo la página ya por buen tiempo y ya nos conoces un poquito más, sabes de que hacemos una investigación profunda. Sabes que tratamos de traer la verdad. No andamos jugando con mentiritas o con cosas que dicen por ahí. No, vamos a la verdad. Entonces, yo te invito, por favor, que medites mucho en todo lo que vimos el día de hoy. Porque definitivamente se han metido varias de estas cosas en las iglesias el día de hoy. Y Cristo quiere una iglesia escogida, sin mancha y sin arruga. Así que te animo, por favor, que medites en todo esto y le pidas guianza al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Te espero la próxima semana para la próxima lección, lección número 6. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.